Hola, hola, aquí Fortune deseándoles que se encuentren bien. Este es mi primer video para mi canal. Espero que lo disfruten porque le puse mucho empeño. No sé nada de edición, así que hice lo que pude. Si les gusta el video dejen su like y suscríbanse. Sin más que agregar, comenzamos. En el mundo Pokémon existen criaturas las cuales muchas de estas toman inspiración de distintos organismos de la vida real, como lo pueden ser animales, plantas u hongos, incluso objetos y leyendas del folclore, presentándolas en su respectivo universo. En el presente video veremos los diferentes tipos de Pokémon inspirados en el grupo de los arácnidos, pues a día de hoy, con una cantidad total de 1025 Pokémon, tan solo 10 especímenes tienen inspiración directa con estos interesantes y pequeños artrópodos, que quizá puedan no ser del agrado de muchos, pero personalmente los encuentro como animalitos muy agradables e interesantes. Por lo que damos inicio con 10 Pokémon inspirados en arácnidos. Antes que nada tenemos que tener presente qué son y qué define a los arácnidos, pues aunque pueda parecer algo obvio para muchas personas, a profundidad podría llegar a confundir a los poco conocedores. Los arácnidos son un grupo de animalitos invertebrados, es decir, que no cuentan con vértebras ni ningún tipo de estructura ósea. En resumen, no están compuestos por huesos, en cambio estos pequeños animalitos están compuestos por un exoesqueleto. Pertenecen al filo de los artrópodos, mismo al que pertenecen los insectos, pero es importante no confundirlos con los insectos, ya que en temas taxonómicos pertenecen a clases distintas. Una de las características principales de ambas clases es que los arácnidos poseen 4 pares de patas, mientras que los insectos poseen 3 pares de patas. Muchos tipos de insectos pueden tener 1 o 2 pares de alas, mientras que ningún arácnido tiene alas. Los arácnidos no poseen antenas, mientras que los insectos sí. La segmentación del cuerpo de un arácnido está dividido en 2 partes, las cuales son su prosoma y opistosoma, mientras que el cuerpo de un insecto está dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. El prosoma es la parte anterior del arácnido, en la cual se encuentran los quelíceros, pedipalpos, patas, ojos y boca del organismo en cuestión. Tiene conexiones internas que se prolongan hasta el opistosoma. El opistosoma es la parte posterior del arácnido. Sus dimensiones pueden variar dependiendo de la especie, pero generalmente es más grande, blanca y redondeada, principalmente en muchas arañas. Es allí donde se encuentran la mayoría de sus órganos internos, como lo son sus pulmones, corazón, intestino e hilera en el caso de las arañas. Algunos ejemplos de arácnidos pueden ser, además de las arañas, opiliones, escorpiones y garrapatas, mientras que algunos ejemplos de insectos pueden ser las abejas, hormigas y mariposas. Esta comparativa está basada en criterios visuales principalmente, por lo que afirmaciones de los creadores de dichos diseños podrían ser mínimas o nulas. Introducido en la segunda generación y con el número 167 en la Pokédex, el primer Pokémon que veremos es Spinarak. Su etimología proviene de la combinación de las palabras Spinneret, referente a su hilera, y Arachnid, de arácnido, mientras que su nombre en japonés es Itomaru, que procede de Ito, que es tela, y Maru, círculo. Su entrada en la Pokédex nos menciona que los hilos de su telaraña son finos pero resistentes, pueden mantenerse inmóviles durante días esperando que una presa caiga en sus telarañas, y mediante las vibraciones que genere su víctima al caer en su telaraña, Spinarak puede reconocer qué tipo de presa ha caído en su red. Spinarak posee su respectivo prosoma, en el cual contiene un par de ojos, un par de quelíceros y lo que parece ser una especie de cuerno. Y es importante mencionar que los artrópodos no tienen cuernos como tal, ya que están formados a partir de su estructura ósea, y los arácnidos son invertebrados. Mientras que en su opistosoma podemos apreciar que posee en su parte superior unas características manchas que se asemejan mucho a una carita feliz, además de 3 pares de patas y su hilera, por donde salen sus telarañas. Es importante mencionar que en los arácnidos reales las patas siempre están ubicadas en el prosoma. Este Pokémon parece estar basado en la Theridion Gralador, o araña hawaiana de carita feliz, al menos físicamente, pues al igual que Spinarak posee un color verde casi amarilloso. El cuerpo de Spinarak es verde y sus patas son amarillas, entre las cuales en el área media de dichas patas posee una línea de un color característico, además de su característica carita feliz en su opistosoma. Aunque en Spinarak este rostro puede cambiar dentro del mismo organismo, en la Theridion Gralador va más ligado a factores genéticos, es decir, cada organismo puede tener una apariencia variada en su opistosoma. Esta especie es endémica de Hawái y el desarrollo de la segunda generación de Pokémon fue en Japón,
y la región de Yoto está inspirada en la cultura de esta misma. Y aunque ya existen géneros Theridion, no parecen haber registros de la especie Theridion gralador, por lo que es raro el pensar como un organismo como este pudo haber sido inspiración para la creación de Spinarak, tomando en cuenta que la segunda generación salió en 1999 e internet aún no era tan desarrollado como hoy en día. Con el número 168, Ariados es el siguiente Pokémon a analizar. Su etimología viene de Arácnid, de arácnido, y Odosu, que se traduce como amenazar. Su nombre en japonés y americano es relativamente igual. Su entrada en la Pokédex nos menciona que puede tejer su telaraña desde su hilera y su boca. Tiene unas patas en forma de garfio que le permiten correr por los techos y superficies verticales. Oprime a sus presas con una telaraña fina y resistente. Sale a cazar activamente de noche y puede pegar hilos de su seda a sus presas para seguirlos más tarde y localizar su nido, encontrando así más presas que cazar. Ariados está formado de su respectivo prosoma, de un característico color rojo, en el cual se encuentran un par de ojos de iris morada y pupila negra, un par de quelíceros y su respectivo cuerno muy bien desarrollado. Como se mencionó anteriormente, los cuernos verdaderos están formados a partir de una estructura ósea, por lo que aunque Ariados posea un cuerno, esta prolongación en su cuerpo podría estar formada a base de quitina endurecida, que a términos sencillos podría interpretarse como una parte dura externa del exoesqueleto. Mientras tanto, en el opistosoma podemos observar que mantiene su color rojizo con un par de líneas y dos puntos traseros negros, acompañados de 3 pares de patas. Su tercer par de patas pueden ser algo incierto debido a que no presenta ningún tipo de locomoción y la Pokédex no menciona nada respecto a ello, además de presentarse en una ubicación más encimada al opistosoma que en sus laterales, como los otros 2 pares de patas, y por último una hilera mejor desarrollada que su preevolución. Aunque Ariados no parece estar completamente inspirado en alguna especie específica, tiene características físicas similares a las arañas hormiga, arácnidos pertenecientes a la familia de los altícidos. Estos organismos han evolucionado de tal forma que pueden imitar la apariencia, color y comportamiento de una hormiga, a pesar de no estar emparentadas con ellas. Son cazadoras activas y diurnas, es decir que acechan a sus presas de día y no dependen de su red para cazar. Su parentesco con un Ariados, aunque no es completamente fiel, podemos apreciar que posee un característico color rojizo, además de ambos tener un fenotipo similar al de una hormiga, y algunas especies de arañas, como la Cinemosina fórmica, poseen su opistosoma más grande que el prosoma, al igual que un Ariados. Seguimos con Skorupi, el Pokémon escorpión perteneciente a la región de Sinnoh, con el número 451 en la Pokédex. Su etimología tiene indicios de provenir de la palabra griega Scorpios, que significa precisamente escorpión, o simplemente del inglés Scorpion. El Upi no parece tener registros de relación con algún tipo de palabra, sin embargo su nombre en japonés es Tsukorupi, por lo que omitiendo la pronunciación japonesa, es decir, si quitamos la U, podríamos decir que su pronunciación real en el continente americano debería ser Scorpi, diminutivo de escorpión. A diferencia de los dos Pokémon anteriores, su entrada en la Pokédex es bastante más reducida, ya que nos menciona que vive en zonas áridas, acecha a sus presas escondido en la arena y con las garras de su cola inyecta veneno a sus víctimas. Puede sobrevivir un año sin alimento y no soporta las bajas temperaturas. Scorpi tiene una apariencia azulada, 2 pares de patas locomotoras y un par de círculos con aguijones que podemos interpretar como sus pedipalpos, un par de quelíceros en el área bucal y una cola segmentada en 5 partes con un par de aguijones en la punta. Skorupi, a diferencia de los demás arácnidos, tiene sus pares de patas en su opistosoma. Es importante volver a recalcar que esto en la vida real no es posible, ya que los arácnidos siempre tienen sus patas desde el prosoma. Skorupi está principalmente basado en el orden de escorpiones, como ya es de su obviedad. Quizá muchos no tengan conocimiento de esto, pero dentro de las clasificaciones taxonómicas, los escorpiones son de la clase arácnida, compartiendo junto a arañas, garrapatas, opiliones, solífugos, amblipigios, etc. Skorupi, al igual que un escorpión, puede encontrarse en diversos tipos de biomas, sin embargo es más común encontrarlo en zonas cálidas y secas. Utilizan su cola para atacar a sus presas o defenderse, mientras los manipulan con sus pedipalpos. Los escorpiones son cazadores activos y se alimentan principalmente de otros pequeños invertebrados como grillos, cucarachas, ciempiés y demás insectos. El veneno de un escorpión puede ser peligroso para el ser humano, dependiendo de la especie que ésta sea, y también influye la persona afectada, es decir, si es un niño, joven o adulto mayor, además de si es una persona saludable o no. Siendo el número 452 en la Pokédex, Drapion es la evolución de Skorupi y es nuestro siguiente Pokémon a analizar. La etimología de Drapion puede provenir de Drácula y escorpión según diversas fuentes. Su nombre en japonés es Dorapion, por lo que su significado está ligado en ambas regiones. La Pokédex de Drapion no nos revela gran cosa, puesto que su entrada nos menciona que sus llamados brazos tienen la fuerza para destrozar un Suru tuneado. Las puntas de sus zarpas segregan veneno, lo cual es una característica presente
lo cual es una característica presente en muchos arácnidos. Se encuentra dentro de una fuerte coraza y puede rotar su cabeza a 180 grados. Drapion es un Pokémon para el cual se han tomado muchas libertades creativas, por lo que su apariencia está muy desvinculada de un arácnido real. Posee un característico color morado, mide alrededor de 1.3 metros y puede pesar hasta 61.5 kilos. Tiene un par de apéndices a un costado de sus mandíbulas que pueden interpretarse como un par de gigantescos pedipalpos debido a que es un artrópodo y se encuentran a un lado de su boca. Tiene lo que parecen ser un par de colmillos en la misma, además de 3 apéndices cefálicos en la cabeza, que dan la forma de pequeños picos o cuernos. Una de las características principales que define a un artrópodo es el hecho de que no posee huesos, en cambio tienen un exoesqueleto compuesto principalmente por quitina y por diversas proteínas. Posee 2 pares de patas que al igual que Skorupi parecen desarrollarse en su opistosoma. Una vez más su cuerpo se segmenta en más de 2 partes y contiene al final de su cola 2 aguijones venenosos, los cuales le sirven para pelear contra sus presas y rivales. Drapion, al igual que Skorupi, está inspirado en el orden de los escorpiones, a pesar de alejarse mucho de un escorpión real, y más aún de una especie específica. Sin embargo, es muy común que en las evoluciones finales siempre se alejen más en la apariencia de los organismos en los que están basados. Joltik ya tiene su propio video en la sección de biología Pokémon en un minuto. Los invito a que vayan a verlo. Joltik ocupa el número 595 en la Pokédex, siendo un Pokémon de la 5ª generación. Su etimología en América proviene del inglés Jolt y Thick, que significan sacudir y garrapata respectivamente, mientras que en japonés su nombre es Bakuru, que quizá pueda provenir de las palabras Baki Baki, lo cual es una onomatopeya japonesa para referirse a un chispazo eléctrico, como los que suelen ocurrir cuando un cable hace cortocircuito, y Tarankura, que significa tarántula. Su entrada en la Pokédex nos menciona que es un Pokémon que no puede generar electricidad por sí mismo, así que se encarama a Pokémon grandes y absorbe su energía estática reservándola en una bolsa interna. Los que viven en ciudades grandes han aprendido a absorber electricidad de los enchufes en casas particulares. Joltik posee 2 pares de patas locomotoras, su prosoma y opistosoma, los cuales a duras penas alcanzan a ser diferenciados. Un par de ojos con pequeños óvalos encima que podrían hacer referencia a un segundo par de ojos, a pesar de que no parpadean y no tienen pupilas, unas pestañas o simplemente 2 puntos para acompañar el diseño del espécimen, un par de garras o uñas azuladas en cada par de patas y un par de bigotes simulando los característicos quelíceros de un arácnido. Aunque Joltik no está basado en una especie específica, podemos comprender bajo ciertos indicios que tienen inspiración en los ixodoideos y saltícidos, pues Joltik, al igual que una garrapata, suele parasitar organismos de mayor tamaño para alimentarse a costa de ellos, además de tener la palabra thick en su nombre, que su traducción más literal es garrapata, mientras que por parte de un saltícido tiene esa apariencia pequeña de ojos tiernos y abundante pelaje, característica de estos pequeños animalitos, acompañado de los característicos saltos típicos de un saltícido. A pesar de ambos organismos ser arácnidos, entre los ixodoideos y saltícidos hay una brecha muy grande de diferencias entre ambos, como lo son sus métodos alimenticios, pues como mencioné anteriormente, los ixodoideos se adhieren a organismos mucho más grandes que ellos, como los perros, las vacas, caballos, etc., parasitándolos y así alimentándose de su sangre, mientras que los saltícidos son cazadores activos y se alimentan principalmente de insectos y arácnidos más pequeños que estos. Continuamos con la evolución de Joltik. Galvántula ocupa el lugar 596 en la Pokédex. Su etimología puede provenir de galvanismo, fenómeno por el cual la inducción de electricidad hace que los músculos de un ser vivo reaccionen a dichas estimulaciones, y de tarántula, arácnido de la familia Cerafósida, comúnmente llamadas tarántulas, orden de arañas que ocupa un lugar entre las más grandes de su clase. Su nombre en japonés es Dentula, que puede provenir de la combinación de nombres Denki y Tarankura, que significa batería y tarántula respectivamente. Su entrada en la Pokédex menciona que cuando un enemigo la ataca expulsa por la boca hilos electrificados para crear una barrera. Pone trampas con dichas telas y de este modo inmoviliza a sus enemigos por completo. Galvántula desarrolla características ya presentes en un Joltik tras evolucionar y adquiere otras nuevas como sus 2 pares de patas, los cuales aumentan su tamaño mostrándose en su prosoma muy bien desarrollado. Los quelíceros ya no son observables en Galvántula, sin embargo vemos que desarrolla por completo su par de pedipalpos, los cuales utilizan los arácnidos para manipular su alimento. Continúa teniendo un par de ojos, desarrolla un pelaje azul en su opistosoma y su exoesqueleto adquiere un característico color ligeramente morado, además de tener 2 pares de puntos en lugar de un solo par, como lo es su preevolución, los cuales no son mencionados en la Pokédex. Galvántula tiene rasgos muy característicos de los arácnidos pertenecientes a la familia Cerafósida, las comúnmente llamadas tarántulas, las cuales son de los organismos más grandes dentro de la clase arácnida. Tan solo su especie más grande, como lo es la Cerafósida blondi, puede llegar a medir hasta 30 centímetros y pesar más de 170 gramos. A pesar de que este gran artrópodo contiene veneno en sus quelíceros, generalmente
no representa un riesgo mortal para el ser humano. Sin embargo, puede causar muchos malestares como hinchazón, irritación, sudoración, mareo y mucho dolor en general. Una de las habilidades de Galvántula junto a Joltik es Ojo Compuesto, que aumenta la precisión de sus ataques, lo cual es curioso porque los arácnidos, incluyendo los ixodoideos y saltícidos, poseen ojos simples. En cambio, el ser un Pokémon de tipo insecto eléctrico puede ser justificable dentro de su propia lógica, ya que los insectos poseen ojos compuestos. No es sino hasta la séptima generación que volvemos a toparnos a un arácnido, Dewpider, con el número 751, el Pokémon araña de agua. Conocido en América como Dewpider y en Asia como Shizukumo, su etimología proviene de la mezcla de Dew y Spider, que significa rocío y araña respectivamente, mientras que en Asia su nombre son las mezclas de Shizuku, que significa gota, y Kumo, que significa araña. La Pokédex nos dice que Dewpider crea una burbuja con su abdomen y se cubre la cabeza con ella, sujetándola con 3 patas. Cuando emerge de la superficie para alimentarse, la burbuja con la que se rodea le sirve para respirar en tierra firme y proteger su delicada cabeza. Solo pueden respirar bajo el agua, por lo que utiliza dicha burbuja para salir a la superficie. Dewpider posee en su prosoma 2 pares de apéndices cefálicos azulados, un par de ojos y una boca, además de 3 pares de patas de color amarillo, de los cuales 3 patas las utiliza para sostener una burbuja con la cual recubre su mencionado prosoma. Además, tiene su respectivo opistosoma característico de cualquier arácnido y lo que parece ser su hilera en la parte baja, la cual sirven los arácnidos para liberar sus sedas. Dewpider tiene inspiraciones muy claras en la Argironeta acuática, comúnmente conocida como araña de agua. Esta especie, a pesar de ser terrestre como los demás arácnidos, vive la mayor parte de su vida sumergido bajo el agua. Generalmente los pelos de las arañas son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua en cierta medida, y en caso de la Argironeta acuática, usa los de su opistosoma para que al sumergirse se cree una burbuja de aire en este segmento de su cuerpo. Esta especie crea campanas de aire adheridas a plantas acuáticas utilizando sus sedas y transportando así estas burbujas de aire en varios viajes, creando una especie de pulmón artificial externo. Es decir, aunque no es literalmente un pulmón, sigue siendo una pequeña cámara de aire que utiliza como suplemento para que esta araña permanezca horas o hasta días debajo del agua. Se alimenta principalmente de pequeños organismos como renacuajos, peces pequeños y organismos invertebrados. Y algo curioso entre este animalito y Dewpider es que pareciese que intercambian el concepto de respirar mediante una burbuja, pues mientras la araña de agua utiliza esa burbuja para respirar aire bajo el agua y se encuentra ubicada en su opistosoma, que es donde se encuentran sus pulmones, en Dewpider es al revés, pues dicha burbuja se encuentra en su prosoma y lo utiliza para respirar agua mientras está en la superficie, y a su vez es entendible ya que es tipo agua bicho. Con el número 752 en la Pokédex, Araquanid es el sexto Pokémon araña en aparecer. Conocido como Araquanid en América, su nombre parece provenir de Arachnid y Aqua, que significa arácnido y agua respectivamente, mientras que en Asia lleva el nombre de Onishizukumo, que parece provenir de Oni, que es demonio, Shizuku, que es gota, Misugumo, que es araña de agua, y Kumo, araña. La Pokédex nos menciona que Araquanid propina cabezazos con su burbuja. Los Pokémon de menor tamaño que queden atrapados en ella perecen ahogados. Es más atento de lo que parece. Si encuentra a uno de los suyos débil o vulnerable, lo protege envolviéndolo en su burbuja. Pasa la mayor parte del tiempo en el agua. Si caza alguna presa sin tener hambre, la almacena en su burbuja, misma que utiliza para dar refugio a pequeños Dewpiders, dejando que se alimenten de dichas presas. Cuando es capturado, tratará de atrapar a su entrenador si este se descuida. Tras evolucionar, los rasgos característicos de un Dewpider se desarrollan completamente, y de pasar de medir tan solo 30 centímetros alcanza una altura de hasta 1.8 metros y pesando hasta 82 kilos, superando así la estatura promedio de un ser humano. En el opistosoma encontramos su hilera completamente desarrollada. Sus 3 pares de patas se alargan considerablemente con 6 burbujas adicionales en las secciones flexoras de sus patas, las cuales están ubicadas en su opistosoma. Una vez más nos encontramos con otro arácnido Pokémon que desarrolla sus patas en el opistosoma, y una vez más es importante aclarar que las patas de los arácnidos siempre se desarrollan en el prosoma, en el cual por cierto tiene 3 apéndices cefálicos sobresaliendo de su cabeza, junto a un par de ojos y lo que parecen ser 4 colmillos alrededor de la región bucal, los cuales pueden ser interpretados como quelíceros. Sin embargo, tiene 4, cuando realmente debería tener solo 2, por lo que es algo incierto, además de poseer su respectiva y característica burbuja con la que respira sobre la superficie. Araquanid, al igual que su preevolución, está inspirado en la Argironeta acuática. Sin embargo, parece mostrar una etapa más adulta de dicho organismo. Como se mencionó anteriormente, las arañas de agua pasan la mayor parte de su vida bajo el agua, pues allí cazan, comen y se reproducen. Y al igual que Dewpider, tiene el mismo concepto pero invertido, pues mientras la burbuja de una araña de agua contiene aire, la burbuja de la rama evolutiva de Araquanid
Aragonid contiene agua y la utilizan para salir a la superficie. Tarántula ocupa el número 917 en la Pokédex. Su nombre en la región americana es tarántula, conjunto de las palabras tarántula y round, que puede traducirse como redondo, y en Asia se presenta como un tamántula, que significa tama, y tarántula, que es esfera. La Pokédex menciona que la bola de hilo que rodea su opistosoma es lo suficiente elástica para repeler las guadañas de los Scyther, el cual es su enemigo natural. La resistencia de su hilo a día de hoy sigue siendo sujeto de estudio. Tarántula es el primer Pokémon arácnido en presentarnos una de las características principales de esta clase, pues a comparación de los demás Pokémon arácnidos, Tarántula posee 4 pares de patas, solo que a diferencia de un arácnido real, este las tiene ubicadas en su opistosoma, pues puede apreciarse cómo sobresalen entre las sedas que le envuelven dicha parte del cuerpo. Tiene un característico color amarillo con puntas verdes en sus patas, un par de ojos y un par de quelíceros, además de unas manchas blancas que le acompañan, las cuales no parecen tener mención ni utilidad. Aunque en la naturaleza no existen arácnidos que envuelvan su propio cuerpo con seda, lo más cercano, al menos físicamente, a un tarántula podría ser la especie Bertrana striolata, pues al igual que tarántula, su opistosoma es muy redondeado y de mayor tamaño en comparación a su prosoma, además de tener ese característico color blanco con líneas blancas que hacen ver a esta especie como si tuviera una bola de estambre blanca en esa misma área. Las arañas pertenecientes a la familia Araneida son conocidas por construir sus redes en forma circular. No hay muchos registros de esta especie a comparación de las demás. Sin embargo, en la página iNaturalist hay registros de haberla visto en países de América del Sur como Argentina, Bolivia y Brasil. Su último registro de avistamiento fue el 3 de agosto de 2025 en San Juan, Bolivia, reportado por la usuaria Cosue en esa misma plataforma. Al igual que la Theridion Gralador cuenta con pocos registros de avistamiento y todos han sido en América del Sur. Eso hace cuando menos curioso el hecho de que Tarántula está inspirado en esta especie. Páginas como Bulbapedia mencionan que podría ser inspiración de la familia Ulobórida. Con el número 918 en la Pokédex llegamos al último arácnido registrado del mundo Pokémon. Aunque la composición de su nombre parece tener varias fuentes, el nombre de Spidops puede ser principalmente el conjunto de Spy y Deinopis, espía, y el nombre científico de la especie de araña en la que está inspirada. Su nombre en japonés es Wanaider, resultado de la combinación de Wana, que es trampa, y Spider, araña. La Pokédex nos menciona lo siguiente: con sus hilos Spidops se adhiere a ramas y techos por los que se desplaza en silencio y acaba con su presa antes de que ésta se percate de su presencia. Protege su territorio con una tela de hilo resistente y pegajoso que actúa como una trampa frente a los intrusos. Tras evolucionar, sus colores cambian de amarillo a verde y cafés. Spidops, al igual que su preevolución Tarántula, son los únicos Pokémon arácnidos que comparten la característica de poseer 4 pares de patas, y muy por el contrario a Tarántula, este sí las tiene ubicadas en su prosoma, en el cual también tiene un par de ojos con 2 pares de círculos negros sobresaliendo a sus costados en forma de tímpanos, los cuales pueden hacer referencia a los pares de ojos extra que tiene el organismo en el que está basado. Tiene unos distintivos quelíceros que mantienen una forma muy similar aún después de evolucionar. Debajo del opistosoma podemos apreciar lo que parece ser su hilera, además de que aún conserva la seda que le recubre dicha parte del cuerpo como a su preevolución. La especie a la que más se asemeja a Spidops es la Deinopis longipes, conocida popularmente como araña cara de ogro, un arácnido con muchas particularidades que le distinguen de las arañas más comunes. Un ejemplo claro es su opistosoma, ya que es largo y delgado, muy opuesto al redondo u ovalado de la mayoría de las arañas. Tiene largas patas semejantes a la de un Spidops, 2 pares de ojos, de los cuales un par de ojos principales son grandes y distintivos. Estos le sirven para cazar de noche. Ya hemos hablado de las arañas de caza activa y pasiva anteriormente. Sin embargo, una particularidad de la Deinopis longipes es que parece ser una mezcla de ambos tipos de caza, ya que sí utiliza su tela para cazar, pero no espera a que sus presas caigan en ellas como las arañas tejedoras de caza pasiva. La Deinopis longipes teje su red, la cual toma una particular forma rectangular como una pequeña jaula. Una vez que termina de hacerla, comprueba su elasticidad y espera colgada desde alguna rama o lugar lo suficientemente alto para poder caer sobre su presa y encerrarla en dicha red. Esto nos recuerda mucho a lo que nos dice la Pokédex sobre Spidops, ya que también se adhiere a ramas o techos para así cazar a sus presas tan rápido que ni se dan cuenta. Aunado a la palabra spy, que significa espía, el hecho de que bajan del techo como los clásicos agentes secretos, creo que las inspiraciones de Spidops son más que evidentes. Hay muchos organismos interesantes a analizar, no solo en el universo de Pokémon, sino en los juegos en general, y estaré allí para observar el lado biológico del tema en cuestión. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y aprecio mucho que vieras el video. No olviden dejar su like y suscribirse, pronto habrá más contenido, así que estén al pendiente. Saludos.